Frédéric Franciszek Chopin. Bueno, más tarde lo afrancesó. Frédéric François Chopin. Nació en 1810 a 60 kilómetros de Varsovia y murió en París en 1849 con 39 añitos. Su padre, Mikołaj Chopin, era un francés de abuelos polacos, familia del conde Skarbek, que trabajaba de profesor de francés y literatura francesa en el Liceo de Varsovia. Por otra parte, su madre, Tekla Justyna, pertenecía a una familia noble polaca venida a menos. Ambos tuvieron 4 hijos: Ludwika, Frederick, Isabela y Emilia. Toda la familia crecía en un ambiente musical y cultural. La primera profesora de Chopin fue su hermana Ludwika, con quien tocaba duetos a 4 manos, y con 6 años empezó a dar clases con el violinista Waku Waku, que basaba su enseñanza en Mozart y en Johann Sebastian Dios. Con 7 años compuso su primera obra, Polonesa en sol menor para piano. Como no sabía escribir muy bien, la obra fue anotada por su padre. Su primer concierto público lo dio a punto de cumplir los 8 años en 1818 en el palacio de la familia Radziwiłł de Varsovia, y pronto se ganó el apodo de El Pequeño Chopin mientras recorría las casas de los pijos de la época. Si hay algo que representa la vida de Frédéric y queda reflejado en su obra, es su salud quebradiza. Desde pequeño ya sufría inflamaciones de los ganglios del cuello y tenían que realizarle sangría. En 1826, con 16 años, termina sus estudios con una aprobación cum laude en el liceo. Se inscribe en la Escuela Superior de Música de Varsovia, pero no asistía a las clases de piano. Su profesor, Elsner, ya le había impartido clases particulares antes, así que ya conocía cómo era Chopin. Y cuando culminó sus estudios, Elsner anotó en su calificación: talento sorprendente y genio musical. Durante su formación, conoció a numerosas personalidades de la época. Niccolò Paganini actuó en Varsovia y Chopin lo flipaba con cómo tocaba el colega. Frédéric pasa por Viena, Praga, Dresde, Breslavia y vuelve a Varsovia, donde se enamora de Konstanz Gladkowska, una joven estudiante de canto que había conocido en un concierto de estudiantes. Aquel romance fue un visto y no visto, y Konstanz, harta de los viajecicos por Europa de su rollete, se casó un año más tarde de conocerlo, en 1830, con otro hombre, eso sí. Esto dejaría una profunda melancolía en Frédéric, pero vamos, que siempre fue una persona un poco triste y bastante enferma, vamos, el sueño de un gótico. Bueno, pues cuando se harta de girar de hacer giras por países me refiero, vuelve por segunda vez a Viena, pero ya no es el deseado. Los artistas le muestran indiferencia, hostilidad y él mismo diría: este público solo quiere oír los valses de Lahner y Strauss. Y solo dio 2 conciertos en 8 meses, y tampoco tuvieron mucho éxito. Total, que asqueado de todo se va a París en otoño de 1831 con 21 años. Allí conoce a escritores como Victor Hugo, Honor de Balzac o Heinrich Heine, y músicos como el compositor Ferdinando Paer, quien le abrió muchas puertas. Pronto tendría contacto con todos estos que aparecen en pantalla también, y recibe clases de Friedrich Kalkbrenner, llamado el rey del piano. Bueno, llamado en su casa, supongo, porque Felix Mendelssohn le dijo a Frédéric un año después: no aprenderá nada, además toca usted mejor que él. En 1832, el cólera se ceba con la población de París, lo que hizo huir a la clase alta. Chopin tuvo la suerte de encontrarse con Valentin Radziwiłł, que lo llevó a una velada de James de Rothschild, donde consiguió numerosos mecenas. Desde ese momento empezó a ganarse la vida dando clases de piano y realizando conciertos, donde tuvo de público a todos estos que aparecen en pantalla también, entre los que estaban Franz Liszt. Franz definió al público de Frédéric como la aristocracia de la sangre, del dinero, del talento, de la belleza. Pijos, vaya. En invierno de 1835, Frédéric se sentía tan mal que se creía que se moría. De hecho, dejó escrito el primer borrador de su testamento y hasta pensó en suicidarse, pero evidentemente no lo hizo. Un año más tarde, en 1836, se enamora y casa en secreto con un adolescente de 17 años que, cuando su familia supo acerca de la tuberculosis del músico, declinó el compromiso. Ese mismo año se traslada a Leipzig para encontrarse con Schumann y tocar ante él su balada número 2 y varios estudios, nocturnos y mazurcas. Al regresar a París de nuevo, abandona poco a poco los conciertos para centrarse en la composición, por lo que a partir de entonces, quien deseaba escucharlo debía acercarse a su estudio. Daba unas 5 clases diarias de piano a jóvenes adinerados, y nunca pudo ocultar su aburrimiento y desgana por esto. Niños sin talento, que estudian piano solo porque sus padres tienen dinero para pagar un gran maestro. 1836 fue un año que le cundió de verdad, pues además de casarse, divorciarse en secreto e ir a Leipzig a enseñarle unas obras a Schumann, fue invitado por Franz Liszt a una reunión de amigos en el Hotel de France. A ese encuentro fue también la baronesa Dudevant, más conocida por su seudónimo George Sand. Cuando lo presentaron, Sand le murmuró a la criada: ¿ese señor Chopin es una niña? Por su parte, Chopin le comentó a Ferdinand Hiller saliendo del hotel: ¡qué antipática es esa Sand! ¿Es una mujer? Estoy por dudarlo. Bueno, pues no habían pasado ni 2 años y en verano de 1838 ya estaban viviendo juntos. Esta relación amorosa era un poco especial porque ellos no
Ellos no... Bueno, Sand le dijo a una amiga por carta: hace 7 años que vivo como una virgen, con él y con los otros. Si es que en verdad, esta mujer se merece un mini capítulo. George Sand, Aurore Lucille Dupin, fue una escritora francesa que nació en París en 1804. Con 18 años se casó con el barón Casimir Dudevant y tuvo 2 hijos, Maurice y Solange. En 1831 se separa, se lleva a sus 2 hijos y a los 5 años consigue el divorcio. Es en esa época cuando nuestra amiga empieza a vestir de forma masculina, aunque en las reuniones sociales seguía vistiendo de mujer, y empieza a usar el seudónimo masculino George Sand. Entre otras causas, se vestía así para poder entrar en los lugares pijos de París, solo accesibles para hombres, pero también se la conocía por vestir pantalones de forma habitual, hecho poco común en la época. Tras el divorcio con el barón Casimir, se lía con Alfred de Musset, al que dedica un libro, y luego lo deja para irse con Gautier Chopin, al que conoció en París en 1831. Durante su vida entabló buena amistad con Franz Liszt, Eugène Delacroix, Heinrich Heine, Victor Hugo, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert y Julio Verne. Escribió un gran número de obras que ves en pantalla y murió por un cáncer gástrico en Indre en 1876, con 71 años. En 2004, sus restos fueron trasladados al Panteón en París, lo que creó cierta controversia. Bueno, pues cuando estuvo con Chopin, estuvieron viviendo en una casa en Mallorca y... Chopin tenía tuberculosis y su médico, que era un cachondo, le aseguró que su salud mejoraría en Mallorca, por lo que pasaron un año en una casa cerca de Palma. En cuanto los vecinos se enteraron de que el guiri tenía tuberculosis, que no iban a misa y que su mujer vestía pantalones, les hicieron la vida imposible. Chopin se compró un piano malísimo porque los de correos no le querían dar su piano player que se mandó desde París. Y cuando los vecinos lo echaron, la salud de Chopin también fue a peor por la humedad, quemaron la casa hasta los cimientos. Años después, los vecinos descubrieron que el guiri ese había sido Chopin, así que reconstruyeron la casa y pusieron en el salón el player que nunca entregaron a Chopin. Sand describió este viaje en el libro Un invierno en Mallorca. A finales de 1845, 9 años después de conocerse y unos 8 de estar juntos, la relación entre nuestra pareja se resiente. Sand tiene problemas con su hijo, básicamente preferencia hacia Maurice y celos de Solange, y Chopin se siente en medio de una movida sin ser él el padre, ni haber tenido nunca autoridad, ni ser él nada de eso. Bastante tenía él con lo suyo. Para que la situación fuese más graciosa, George Sand publica la novela Lucrezia Floriani, en la que Lucrezia es una famosa actriz italiana que se retira al campo a cuidar de sus hijos y de Carol, un gatito enfermo de celotipia. Para mejorar aún más, la muchacha decidió leerle esta novela a Chopin y a Delacroix una noche. Chopin finge no reconocerse en el gato Carol, pero Delacroix confesará más tarde: pasé tormentos durante esa lectura. El verdugo y la víctima me asombraban por igual. Sand siempre negará ninguna relación entre ellos y los protagonistas, pero 2 años más tarde Frederick escribió una carta: nunca maldije a nadie, pero ahora me siento tan harto que me sentiría mejor si pudiera maldecir a Lucrecia. Para echar aún más leña al fuego, su hijastra Solange se casa con Clesinger y Sand le prohíbe a Chopin verla o mencionarla siquiera, lo que hizo que, además de la salud, la actitud de Frederick también se viese mermada. A su amigo el Cigala escribió en 1848. Pocos meses después, y tras un viaje exprés a Londres que solo empeoró su salud, el comienzo de 1849 encontró a Chopin demasiado enfermo como para dar clases o conciertos. Vivía en un apartamento de París que pagaba su amigo el Cigala y todo el mundo conocía su mal estado de salud, por lo que venían numerosos conocidos a visitarlo, entre ellos el pintor Delacroix, que iba casi a diario. Chopin era consciente de su muerte inminente, como la llevaba viendo venir casi toda su vida, y dijo a los presentes: bueno, pues como supondrán, no le hicieron ni puto caso. La causa de la muerte fue una pericarditis. Aunque su cuerpo permanece en París, se obedeció su última voluntad. Extrajeron el corazón y su hermana Ludwika lo depositó en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia. Chopin representa un extraño caso entre los compositores e intérpretes, en su caso de piano, que ha alcanzado reputación como gran compositor romántico. Su música de cámara y vocal es escasa, y la orquestal comprende unas cuantas obras concertantes. En todas ellas siempre hay un piano involucrado. Cuando el conde de Perjuis le animó a escribir un melodrama, el músico respondió: dejad que sea lo que debo ser, nada más que un compositor de piano, porque esto es lo único que sé hacer.